Y ahora nos conectamos con nuestra corresponsal, Jessica Laimo, que está en la segunda región de Antofagasta y nos va a contar un poco también de cómo se está viviendo esto ahí en la zona. ¿Cómo está, Jessica? Bienvenida. Muy bien, Matías, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Nuevamente conversando, claro, de noticias, de lo que sucede también en el ámbito del COVID-19. Vamos a estar mencionando de todo un poco, pero claramente esta semana, digamos que hubo noticias bastante complejas y polémicas en relación a lo sucedido en Iquique y con esta quema de pertenencias que se viralizó no solamente en el país, sino internacionalmente. Lo que también volvió a traer a la palestra esas preguntas de si realmente las medidas que ha adoptado el gobierno son suficientes o las correctas frente a la crisis migratoria. Sí. Es por ello que hoy también queremos hacer el contraste de las opiniones de las autoridades, comenzando principalmente con las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo escuchamos a continuación. Vamos a ver. Condenamos categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada cometió contra un grupo de migrantes irregulares de origen venezolano. Estamos haciendo todo lo necesario para que ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestro compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura, que proteja los derechos de los migrantes, que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas, y que también proteja los derechos de los chilenos. Por eso impulsamos una ley que favorece la migración legal. La migración legal, pero una ley que también ha tenido ciertos retractores debido a los puntos que en ella se encuentran. Los vamos a estar abordando, pero también escuchando, por supuesto, a autoridades y también a quienes se dedican a la atención de migrantes, como lo es el caso de Clive Echagüe, quien entrega sus palabras. Él se dedica a la coordinación de la Unidad de Atención de Migrantes del Centro de Atención y Asesoría Psicosocial, dependiente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte. Asimismo, también tenemos palabras de la concejala y médica de Antofagasta, Natalia Sánchez. Los escuchamos a continuación. Las políticas impulsadas durante el gobierno de Sebastián Piñera son políticas restrictivas que nosotros habíamos anticipado hace unos 3 o 4 años atrás, que no obedecen a una política que pueda subsanar, digamos, el problema de la migración, sino que simplemente restringe el paso y abre el paso a los pasos no habilitados, a los coyotes, digamos, a todo ese sistema que se abre en torno a poder entrar al país de una forma en la que puedan entrar al país sin importar cómo. Porque una persona que viene migrando no se va a devolver. Hay una explosión migratoria en donde no se han preparado las condiciones para poder recibir a los hermanos migrantes y por tanto decimos desde esta concejalía que es urgente un plan de contingencia, de acogida, fin a las deportaciones, a las expulsiones, porque el derecho a migrar es un derecho humano y por tanto tenemos que ponernos a disposición de fortalecer los organismos que son para recibirlos y acogerlos. Los eventos que empujan a las personas a migrar no son eventos ni regulados ni seguros, son eventos que hacen que las personas de alguna forma, por decirlo así, explosivamente empiecen a irse de sus países por la situación en la que están viviendo. Cuando la ley entonces está inspirada en este principio, la ley entonces no está respondiendo a los motivos y las causas de por qué la gente está migrando. Y lo que termina siendo, y es lo que vamos a terminar viendo, es que hay un cruce entre el derecho penal y el derecho de migración, porque entonces se empieza a criminalizar. Así es. Ahora, Matías, si hablamos de esta nueva ley de migraciones que ha tenido tantas opiniones a favor y en contra, esta nueva ley de este año 2021, entre los puntos principales de ella, hablamos de direcciones regionales, se descentraliza un poco el proceso para los migrantes que llegan a Chile. Asimismo, se habilita visa consular, visas que se tramitan desde los países de origen, buscando que el migrante llegue a Chile desde el día 1 con visa y RUT vigente. Exacto. Pero también, aparte de esto, como tercer punto, la entrada clandestina, la cual
evidentemente se sanciona, de qué forma se procede a una expulsión administrativa, es decir, se regresa al migrante a su país de origen. Pero acá entramos a un problema humanitario, que es debido a esto que se encuentran las opiniones, porque tal como lo mencionaba Clive Echagüe, que hay motivos de los migrantes para salir de su país que no son regulares, que no hay quizás el tiempo o la forma para proceder a este tipo de visas consulares, y es cuando se hace un llamado humanitario para hablar del por qué estas personas huyen de su país. Y cuando digo huir es una realidad, porque si hablamos de las cifras de la Agencia de Refugiados de la ONU, recordar que los venezolanos se encuentran en tercer lugar en la lista de países con más ciudadanos refugiados y desplazados, comenzando con Siria en primer lugar con 6,8 millones de desplazados, luego Palestina con 5,7 millones de desplazados, esto debido a la evidente guerra y los problemas políticos y lo que sucede en sus países, pero en tercer lugar se encuentra Venezuela con 4,9 millones de desplazados. Sabemos que la crisis es real. Realmente, no solamente Chile, sino el continente, sino la mirada internacional, se están haciendo cargo del problema real humanitario, de salud, de crisis de seguridad en general que está sucediendo. Entonces, realmente es un problema profundo, sí, claro. Y no se sabe o no se considera si realmente, por ejemplo, las palabras de ayer del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, van acorde a la problemática real. Ayer el ministro hablaba de la instalación de puntos de observación en las fronteras para evitar el ingreso, la instalación de campamento de carabineros en Colchane, el refuerzo de tecnología para tener más vigilancia, el nombramiento de nuevos directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones en Arica, Antofagasta y Tarapacá. Pero ¿es realmente esto suficiente? ¿Es realmente esta la forma de atacar el problema o lo que está sucediendo? También es fácil decir, claro, bueno, pero ¿por qué migran en estas condiciones? La verdad es que es una situación bastante complicada. No solamente lo dicen las cifras, lo muestra la realidad de estas personas que migran básicamente para salvar sus vidas y la de sus hijos. Claramente, bueno, sí tiene razón, no se llega tampoco al trasfondo, ¿cierto?, de esta crisis humanitaria, sino que se dan a conocer algunos parches, esa es la palabra quizá, algunos parches, ¿cierto?, para lo que estamos viviendo hoy en día, las últimas semanas, pero el trasfondo no se ha tocado y tampoco nadie ha dado una declaración respecto a lo que está pasando en nuestro país ni en el mundo. Así que eso es lo que yo creo que pronto se tiene que comenzar a debatir, el trasfondo de la migración a nivel casi mundial. Claro. Jessica, quiero preguntarte a ti porque lo hablaba, lo decías tú, algunas regulaciones, también el presidente lo dijo, ¿cierto?, con esta nueva ley de migración que traía algunos cambios. ¿Cómo ha cambiado desde que tú llegaste al país? ¿Cómo fue la realidad tuya cuando ingresaste a Chile? ¿Fue muy difícil? ¿Cuál es la realidad de un migrante que viene de manera legal, digamos? Es necesario, Matías, que el proceso sea más expedito. Yo tengo ya 4 años en Chile, gracias a Dios estoy regularizada, tengo mi visa definitiva, ya soy ciudadana en Chile con todas sus letras, pero fue difícil. Es un proceso que puede durar hasta 2 años o más para recibir una respuesta para tu visa definitiva. Cuando yo emigré, cuando yo llegué a Chile, yo pude gestionar mi visa de trabajo desde Chile, por lo que en aquel momento sí se permitía un cambio en el estatus migratorio, recordando que sí se podía entrar, digamos, como turista y acá introducir los papeles de un contrato, de también los papeles profesionales para evidenciar el motivo por el cual deseas quedarte en el país. Actualmente eso no es posible, eso a comparación del momento a cuando yo llegué al país. Actualmente, si entras como turista, no tienes ningún tipo de posibilidad de cambiar esta visa. Lo que se busca es que la persona lo tramite desde su país de origen. Trámite que puede durar meses u años. Trámites que actualmente están totalmente congelados por la situación también mundial. Claro. ¿Qué sucede? Que lamentablemente una vez que se vence la visa temporal, que dura 1 año, debes ingresar tus papeles para poder cambiar a visa definitiva con varios requisitos que considero sumamente necesarios, como los antecedentes penales apostillados tanto del país de origen, así como los antecedentes en Chile, todos los papeles en regla. Pero ¿qué pasa? En este proceso, para que
puedan otorgarte tu visa definitiva, como lo mencioné anteriormente, puedes tardar años. Hay personas que han demorado más de 2 años en recibir una respuesta, lo que lleva al migrante a estar en un limbo, porque en ese limbo tienes un RUT vencido que no puedes actualizar porque no tienes respuesta del Estado, no tienes todavía una certificación de poder quedarte, no puedes salir del país porque si sales al momento de ingresar ya no cuentas con una visa sellada, ni vigente, ni como turista, ni como residente legal porque estás en un proceso. Entonces, depende de tu suerte, del funcionario en migración que te corresponda, si desea dejarte entrar o no con el papel de visa en trámite. Además, esto no te permite hacer distintas gestiones, abrir cuentas bancarias en distintas entidades, realizar distintos procesos porque queda a merced del comercio de instituciones el permitirte registrarte o ingresar si no tienes una visa definitiva. Para muchos trámites es necesario para el extranjero tener una visa definitiva, incluso para muchos trabajos. Hay muchos profesionales con sus títulos cuya revalidación también es un proceso complicado, pero que no pueden de pronto optar por un trabajo a la altura de su nivel profesional porque no tienen todavía una visa definitiva, visa que puede tardar años, como te lo mencioné. Entonces, es necesario, urgente, que sea mucho más expedito el proceso, que se muestren estas realidades y entender que no solamente que están en un limbo las personas que entran de forma clandestina, no porque así lo quieren, sino porque están huyendo, sino que además hay millones de migrantes en el país que puede que estén de una forma irregular, pero no porque ellos lo quieran de esa forma, sino porque el proceso migratorio es bastante lento y causa este delay en la otorgación de las visas. Bueno, seguir también mencionando efectivamente este proceso, esta crisis humanitaria que en realidad nos compete a todos, el conversarlo, el debatirlo y mostrar estas realidades, Matías. Sí, claro, y que es cierto lo que dice, es como que es típico chileno, es de estar apelando a la buena voluntad del funcionario, estar apelando a la buena voluntad del político, estar apelando a la buena voluntad del carabinero, estar apelando al criterio muchas veces. De verdad que eso no debería pasar, debería estar todo bien planificado, ¿cierto? Una organización, una estructura. Mira, yo personalmente, por ejemplo, tuve 2 años esperando mi visa definitiva y en ese proceso no podía viajar, no pude viajar a ver a mi familia, porque si salía del país nada me garantizaba que podía volver a entrar porque estaba en trámite. Claro. Entonces, cosas como esta yo encuentro que es inhumano e inaudito que siga sucediendo y que no existan respuestas para ello. Y tal como te lo mencioné, el estar encerrado o estar condicionado a que no puedes acceder a un trabajo o a algún proceso o gestión que los demás sí pueden porque todavía no cuentas con tu visa definitiva, no por algún problema tuyo, sino porque el proceso no te ha permitido seguirlo. Y otra cosa, por ejemplo, yo ya pronto voy a poder acceder al proceso de nacionalización. Pero es bien sabido por todos, quienes acceden a este proceso o lo han vivido, que puede tardar entre 2 a 3 a 4 años para obtener una respuesta. Bastante. Realmente, claro, realmente se ha puesto la lupa en este tipo de procesos, realmente se está haciendo efectivo y solvente en cuanto a la migración se refiere, y reiterar efectivamente que esto es necesario regularizarlo y entender los problemas y los eslabones débiles que existen en el procedimiento, porque hay un problema real en el continente, en el mundo, y que ojalá también para beneficio del chileno que también quiere ver a su país organizado y sin problemas de seguridad y salud pública, que puedan existir respuestas acordes a la problemática en general. Sin duda alguna, le mandamos un abrazo lleno de ánimo y de fuerza a todos los que están en este proceso, ¿cierto? A todos los que han llegado quizás hace poco al país y están recién dándose cuenta de la realidad de acá. Porque muchas veces, Jessica, hay que ser, ¿cierto?, claro y transparente con lo que le dicen a las personas allá también en el país. Muchas veces los traen un poco engañados con la situación de Chile. Hoy no, allá vas a encontrar trabajo al tiro, vas a tener casa. Los llamados, las personas que juegan con eso, que trafican las personas de país en país. Entonces, claramente hay que darle mucho ánimo. Y atención también que entre los requisitos, yo ya mencionaba, por ejemplo, los antecedentes como parte de estos requisitos para
los papeles en Chile, pero también las cotizaciones en AFP son obligatorias, en sistema de salud son obligatorias. Hay muchas veces que lamentablemente vemos actitudes xenófobas como ¿por qué opinas si tú no eres chileno? Claro. ¿Por qué opinas si tú no eres de acá? Vete a tu país. Lo lamento mucho por este tipo de comentarios, lamentablemente existen y hay que visibilizarlo, pero quienes estamos en Chile, pese a haber nacido en otro país, pero que tenemos nuestros papeles y hemos pasado por todo este proceso, cotizamos igual que ustedes, trabajamos igual que ustedes, vivimos el día a día en Chile y los problemas políticos igual que ustedes. El haber nacido en otro lugar y tener una historia quizás y pasado distinto no significa que no vivamos en carne propia todo lo que está sucediendo y que nos duela también en carne propia todo lo que vemos en las noticias y este tipo de procedimientos y también en realidad incógnitas que se viven hoy, por ejemplo, frente a la crisis migratoria. Comparto contigo. Esto como parte de la temática que es súper complicada, Matías. Comparto contigo totalmente y hay que saber decir las cosas, ¿cierto? La forma en cómo se tratan los temas, la forma en cómo tratamos los medios de comunicación, nos incluimos nosotros. Muchas veces somos culpables de que las personas que están en la calle se enfrenten. Muchas veces tenemos que hacer el mea culpa. Por eso que acá hemos querido tomar ambas visiones de la situación. Los migrantes, ¿cierto? Y también las personas que están defendiendo sus casas, defendiendo su localidad, su comuna, etcétera. Pero hay que saber tratar el tema porque duele. O sea, claramente no es un tema a la ligera, Jessica. Y el día de mañana nos puede tocar a nosotros estar en otro país luchando por tener los documentos, tener los papeles. Bueno, ya nos tocó a muchos chilenos. Si no, hay que mirar un poquito hacia atrás nomás. No está tan hacia atrás en la historia de Chile que muchos tuvieron que salir del país a buscar dónde estar tranquilos. Así es. Yo personalmente tengo, mi mejor amiga de toda la vida de la infancia es chilena, su familia emigró a Venezuela cuando la situación acá en el país no les permitía o garantizaba la seguridad o en aquel momento un futuro, y decidieron emigrar y llegar a Venezuela. Ahora la historia lamentablemente dio un giro rotundamente 180 grados y los llevó de regreso a Chile, teniendo que dejar Venezuela después de haber tenido una vida también entera armada con sus hijas allá, incluyendo a esta persona que les comento es mi amiga, y volvieron. Pero lamentablemente son historias que puede que sean cíclicas, ojalá que no. Y nunca sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Es una vuelta de mano. Yo creo que en realidad, más allá de todo, el migrar es un derecho humano y hay que empatizar con las distintas realidades que existen y lo que está sucediendo a nivel mundial. Y por supuesto una pandemia que agudiza esta crisis por lo demás. Por supuesto que sí. Bueno, dejamos de lado esta crisis migratoria, crisis humanitaria que se está viviendo en el país y en el mundo, Jessica, y queremos también adentrar en la situación que preocupa a las autoridades, ¿cierto? Porque las cifras COVID también van al alza en la región de Antofagasta. Exactamente, cambiamos de tema porque justamente hablando de la pandemia, mencionándola, el COVID-19 sigue presente y en la zona norte han preocupado los casos que a comparación de agosto han tenido una alza igualmente en la tasa de positividad. Esto también pudiendo deberse a lo sucedido el 18 de septiembre, las reuniones, los eventos. Quizás se veía venir por parte de algunas autoridades, pero ya es una realidad en las cifras, particularmente en Antofagasta, por lo que podemos escuchar a continuación al jefe del Departamento de Salud Pública de la Seremía de Salud de Antofagasta, asimismo a Manuel Herrera, quien es el seremi subrogante de salud en Antofagasta. Los escuchamos a continuación. La comparación, existe un aumento en relación a agosto con las primeras semanas de septiembre, aproximadamente un 30%. Ya de casos. Se evidencia este aumento no solamente en la región de Antofagasta, sino que también a nivel país. Contarles que hoy tuvimos un número de casos a nivel nacional que no lo presentábamos de mediados de agosto. Por lo tanto, es un aumento esperado por la situación de 18 de septiembre y la positividad aumentamos, por lo menos como región, de un 1% que tuvimos en promedio en agosto a un 2%. De testeo se debe a que ahí existe un relajamiento por parte de las personas. ¿Cómo hemos estado reforzando esto? Bueno, hemos ubicado equipos de testeo en diferentes lugares donde hay aglomeración. Están trabajando nuestras cuadrillas sanitarias
para que la gente, darle a conocer, ser más educativo hoy en día a través de estas mismas cuadrillas para que la gente se testee. La verdad es que yo en diferentes ocasiones en nuestros contactos, Matías, he mencionado el amplio nivel de testeo que se estaba realizando en Antofagasta y por supuesto también esta búsqueda activa de casos, entendiendo que los asintomáticos también son una situación particular que hay que mantener en la mira. Pero las personas a veces creen que por sentirse muy bien no es necesario o quizás no ven como una opción el hacerse un test PCR o un test de antígenos, porque ¿para qué? Y allí es cuando sucede esta disminución de test, de muestras, porque las personas tienen este relajamiento, tal como lo mencionaba el Seremi subrogante de Salud, Manuel Herrera, en Antofagasta, que no van a testearse. Pero sí pasa que quienes lo hacen quizás se encuentran con la sorpresa de ser asintomáticos y portar el virus de COVID-19. Entonces ahí igual hay una situación compleja en torno a los asintomáticos, en torno a esta búsqueda de casos, pero sobre todo la responsabilidad individual y entender que seguimos en pandemia. Si tienes la posibilidad de toparte con alguna de estas campañas de testeo, el poder testearte no te va a restar y posiblemente te sume a poder evitar el contagio a quienes sí puedan tener síntomas y pasarla mal al respecto. Pero también, como lo mencionaba Javier Mena, el coordinador en cuanto al Departamento de Salud Pública, se esperaba, se veía venir por el tema de las fiestas patrias, Matías. Así es, pues bueno, la invitación es a cuidarse, a vacunarse si aún no lo ha hecho, ¿cierto? Sobre todo ahora, Jessica, que hoy día justamente se termina el toque de queda en todo el país, hay mucha gente que está contenta por esto, ¿cierto? Va a salir a disfrutar, quizás a celebrar el término del toque de queda. Por favor, mantenga el cuidado, dupliquemos el esfuerzo, el autocuidado, que es lo más importante, y es lo que le venimos diciendo hace mucho tiempo y que nos compete a todos, ¿ah? A todos, cada uno de nosotros tiene que cuidarse, sí o sí. Así es, a seguir cuidándose, por favor, aunque ya no seamos cenicientas y no tengamos que llegar antes de las 12. Igualmente hay que seguir cuidando. Toda ya, la razón. Desactivamos el modo cenicienta. Y por otro lado, aprovecho para decirles que sí o sí siempre activamos el modo tarde, invitarlos a conectarse en modo tarde porque hemos tenido entrevistas maravillosas. Hoy van a poder disfrutar además de entrevistas junto a Santa Feria, que este fin de semana estrenan documental por sus 15 años de trayectoria. También, como siempre, grandes talentos. Claro. También estuve conversando con Modernico, ustedes estuvieron con ellos en tu conexión matinal, exacto. También nos entregaron más detalles en cuanto a su más reciente lanzamiento y a su carrera en general, y muchas más sorpresas, así que no se pierdan Modo Tarde. Así es, pues. Gracias, Jessica. Modo tarde y chao, modo Cenicienta desde el día de hoy. Así estamos haciendo también, ¿cierto? La gran programación de TVR, no se la puede perder. Va la previa y luego va Jessica en modo tarde. Jessica, te mandamos un gran abrazo, mucho éxito. Igualmente. Cuídense. Chao, chao.